al Departamento Nacional de Planeación, al doctor Daniel Gómez. Presidente, muchas gracias. Voy a compartir una presentación. Un saludo a todos los congresistas y a los compañeros de gobierno. Son invitados de la Escuela de Negocios. Bueno, muchísimas gracias. Voy a complementar las intervenciones de la doctora Susana, del ICBF, del señor ministro de Trabajo, haciendo énfasis en el rol del DNP, que ya lo han mencionado de pasada, pero quiero puntualizar algunas cosas. En particular, quisiera empezar diciendo que la emergencia del COVID lo que nos obligó fue a acelerar muchas de las cosas que estaban contempladas en el Plan Nacional de Desarrollo. Teníamos planeado terminar y actualizar el barrido del nuevo SISBEN, actualizar todas las bases de datos, crear el registro social, lograr interoperabilidad de las bases de datos. Teníamos una cantidad de objetivos en el Plan Nacional de Desarrollo que tuvieron que ser acelerados en el marco de la pandemia. Entonces, estábamos realmente bien preparados para poder responder rápidamente, como lo mencionó la doctora Susana, con los programas y las plataformas de pago existentes y creando nuevos programas de transferencias monetarias no condicionadas, como son el ingreso solidario y la compensación de IVA. Entonces, empezar diciendo que en Colombia llevábamos muchos años, varios años de progreso social con caídas en pobreza, con aumentos sostenidos de la clase media y vulnerable. Esta clase vulnerable es la clase que salió de la pobreza, pero que ante cualquier choque inesperado podía volver a caer en condición de pobreza. Esta clase fue a la que teníamos que pararle bolas en la pandemia para poder proteger sus ingresos y evitar que cayeran en pobreza. También teníamos, entrando a la pandemia, una historia de mejora continua de nuestra política social y de los instrumentos de política social, empezando por el SISBEN, que ya vamos en SISBEN 4, que vamos a sacarlo este año, que tiene elementos de inclusión social y productiva, que fue uno de los puntos que se mencionó durante el debate. También tiene una cantidad de innovaciones importantes, incluyendo la georreferenciación, el cálculo de IPM proxy, la creación del registro social, una clasificación por grupos y cortes de programa por grupos en vez de por puntos. Y pues eso es parte de la historia de más de 20 años de política social, que empezó con la última crisis y recesión importante que hubo en Colombia, que fue en 1999. Colombia es uno de los países que se destaca en Latinoamérica por no tener crisis importantes. Solo hemos tenido en los últimos 60, 70 años esa crisis del 99 y ahora la del 2020, que es una crisis global debido a la pandemia. Entonces, fue solo después del 99 que creamos la red de apoyo social, Familias en Acción, luego Jóvenes en Acción, Colombia Mayor. Entonces, pues podíamos apalancarnos en esa experiencia de más de 20 años para responder a la crisis. En el momento en que llega la crisis, tenemos en el SISBEN 4 21 millones de registros. Nos faltaban solo 39 municipios para terminar el barrido. Entonces, para poder responder rápidamente, creamos una base maestra de registro SISBEN con los datos más actualizados del SISBEN 3 y SISBEN 4 para poder crear una base lo más actualizada posible para identificar hogares en pobreza extrema, pobreza moderada o población vulnerable. Y reconociendo el riesgo de población vulnerable de caer en pobreza, diseñamos programas como el ingreso solidario, cubriendo también población vulnerable hasta los grupos C5, que están acá en este gráfico. Los programas sociales tradicionalmente se focalizan en pobres extremos, pobres moderados, y la respuesta del gobierno durante la emergencia fue ampliar cobertura, y eso es bastante impresionante. La doctora Susana mencionaba y mostraba cómo realmente hemos prácticamente duplicado la cobertura de los programas sociales de transferencias monetarias durante la pandemia. En
marzo, por allá cuando empezó la declaratoria de emergencia, hicimos un ejercicio en el DNP y con el Banco Mundial calculando cuál sería el impacto sobre pobreza en ausencia de cualquier tipo de medida de mitigación o cualquier ampliación de la cobertura de programas sociales, y encontramos que la pobreza podía subir de niveles de 27% hasta niveles de 51,3%. Esto es en ausencia de cualquier tipo de acción por parte del gobierno, y fue lo que nos impulsó en el marco de la Mesa de Equidad a tomar estas decisiones de política y de innovar en política social muy rápidamente. Ahí quisiera también destacar que la Mesa de Equidad, creada por el Plan Nacional de Desarrollo y donde tenemos Secretaría Técnica, el Departamento de Prosperidad Social y el DNP, es un arreglo institucional novedoso que ha sido reconocido internacionalmente por los expertos de Oxford, por ejemplo, que reconocen en él un esquema adecuado para pensar en la pobreza de manera multidimensional. Ahí participamos muchos ministerios liderados por el señor presidente y con un grupo técnico que se reúne muy constantemente para evaluar y seguir en este proceso de modernización de la política social. Pobreza extrema, también calculamos en el marco de ese ejercicio que podía subir significativamente en ausencia de cualquier tipo de intervención. Rápidamente, la primera reacción cuando sobrevino esta crisis y en vista de estos potenciales efectos fue apalancarnos rápidamente en los programas existentes con pagos extraordinarios, que la doctora Susana ya los repasó en mucho detalle, en mucho más detalle de lo que yo traía, pero destacar que usamos las mismas plataformas de Familias en Acción, Jóvenes en Acción, Colombia Mayor, para poder responder muy ágilmente, muy oportunamente con pagos extraordinarios, donde se suspendía temporalmente la condicionalidad. Ahí quisiera destacar simplemente que el programa Familias en Acción, yo creo que es de los programas de transferencias condicionadas más evaluados de todo el país, definitivamente, y en Latinoamérica. Y los resultados de las evaluaciones son muy positivos, porque Familias en Acción y Jóvenes en Acción son programas que permiten proteger, incentivar y aumentar la acumulación de capital humano, educación, salud, capacidades en jóvenes niños, niñas, adolescentes de familias en condición de pobreza y vulnerabilidad. Y esto lo que logra es aumentar la velocidad del cambio social, la movilidad social. El objetivo es que esa generación pueda salir de pobreza mucho más fácilmente que las generaciones pasadas. Lo segundo que hicimos, esto lo describió muy bien también el ICBF, fue aumentar y fortalecer las canastas nutricionales del ICBF, los programas de alimentación escolar en la situación de cierre de escuelas que vivimos durante la pandemia, y también aumentar los apoyos en mercados para todo esto, proteger la nutrición. Lo que vimos en el 99, cuando fue la última crisis y en ausencia de la red de apoyo social, fue que los hogares más pobres de Colombia lo que hicieron fue reducir su consumo de alimentos, de necesidades básicas, y la nutrición de los niños y niñas fue la que se vio más afectada. Entonces, el objetivo principal aquí era proteger la nutrición, proteger el ingreso de los hogares más pobres y vulnerables de Colombia. Para complementar el portafolio de proyectos sociales, se aceleraron y crearon dos programas. La devolución del IVA, que fue creado en la Ley de Financiamiento del 2019, aprobado en el Congreso, y luego todo el esquema fue aprobado en el COMPES en marzo. Se había pensado como un programa de vocación permanente, se iba a empezar con un piloto este año únicamente, pero para responder rápidamente a la situación del COVID, se escaló el programa a 1 millón de hogares en condición de pobreza extrema, con giros bimestrales de 75.000 pesos a partir de abril, y ahí nos apalancamos de nuevo en los canales de pago de Familias en Acción y de
Colombia Mayor, con 700.000 hogares en Familias en Acción y 300.000 de Colombia Mayor. Este programa tiene vocación de permanencia, busca corregir la regresividad del impuesto del IVA, pero fue instrumental para poder responder rápidamente con ingresos adicionales para familias en situación de pobreza extrema. El ingreso solidario se creó para complementar toda esta oferta existente. Y lo que hicimos fue, con base en esa base maestra SISBEN, identificar los hogares que estuvieran en situación de pobreza extrema, pobreza o vulnerabilidad, y que no fueran parte de ninguno de los programas sociales, que no estuvieran en Familias en Acción, en Jóvenes en Acción, en Colombia Mayor, ni que fueran beneficiarios de devolución del IVA. Con este mecanismo de estos criterios de focalización, identificamos 3 millones de hogares que cumplían estas condiciones, y con estos teníamos que decidir cómo llegarles, cómo hacer la dispersión, cómo hacerles la transferencia. Ese era el segundo gran reto. Ahí trabajamos muy de la mano con todo el sector financiero, con las centrales de información, para identificar quiénes de estos 3 millones de hogares tenían una cuenta de depósito en el sector financiero. Identificamos 1.2 millones, 1.8 millones no tenían ningún tipo de cuenta en el sector financiero. Esto entonces nos permitió hacer giros, depósitos en las cuentas de 1.2 millones. Llegamos en no más de 3 días, en la primera semana del programa, llegamos a 1.2 millones de hogares con un giro de 160.000 pesos. Luego, para llegar a los 1.8 millones de hogares que faltaban, hicimos un trabajo de la mano de las empresas de telefonía móvil, identificando quiénes tenían un número celular donde pudiéramos contactarlos e invitarlos a abrir una cuenta digital para recibir el ingreso solidario. A medida, como lo mencionaba Susana, el gran reto era poder contactar a la gente que no tenía cuentas y que no tenía celular. Entonces ahí pues ha habido un esfuerzo enorme del gobierno nacional, del DPS, del DNP, del Ministerio de Hacienda, de Banca de las Oportunidades, en alianza y en colaboración con los alcaldes de los municipios, con Asocapitales, con la Federación de Municipios, para poder aumentar la contactabilidad de la gente que faltaba. Al final de los 3 primeros meses llegamos a 2.6 millones de hogares, solo un poco más de 2.6, eso es, logramos cubrir 85% del total de la gente que queríamos, y el DPS ahora en cabeza del programa continúa una labor realmente que creo que ha sido destacada internacionalmente ya en muchos foros de la OCDE, del Banco Mundial, del BID, de otras instituciones multilaterales, ahorita en la Asamblea de la ONU, como un programa realmente innovador, un esfuerzo importante por mitigar los efectos de la pandemia en la población más vulnerable. Este programa ha sido tan importante dentro de la estrategia de protección de ingreso de hogares y de reactivación también, que el presidente anunció su extensión por 15 meses con 160.000 pesos mensuales de giros. Entonces, quiero ahí destacar pues la velocidad con la que se implementó el programa. Se llegó a 3 millones de hogares en 3 meses, cuando lo normal era que estos programas tomaran pues muchos años en lograr esa cobertura. El gran reto también pues era hacer el registro sin tener aglomeraciones, hacer la bancarización y el giro sin presencialidad. Entonces nos exigió ser muy creativos y muy innovadores en términos de la estrategia de bancarización digital. Destacar también que todos estos esfuerzos han requerido una coordinación interinstitucional entre el sector público y privado, entre el Departamento Nacional de Planeación, el Ministerio de Hacienda, Banca de las Oportunidades, el DPS, hacer cruces de bases de datos con el Ministerio del Trabajo, con Educación, con el ICBF,
con el ADRES para el sector salud, con la PILA, trabajar con entidades territoriales, con entidades financieras. Trabajamos con 21 entidades financieras, con CETPES, con cooperativas, con prestadores de redes y servicios de telecomunicaciones, con las centrales de información. Entonces creo que es un bonito ejemplo de cómo realmente podemos trabajar conjuntamente y articuladamente para lograr un objetivo común. En las etapas del proceso que continúa en cabeza del DPS fue siempre llegar a los bancarizados con depósitos en sus cuentas y hacer un proceso de bancarización y abono digital que además va a ser un gran activo a futuro. Es una cantidad de gente que han sido incluidos financieramente por primera vez, que han también tenido un proceso de educación financiera y que hoy en día están usando estas cuentas que nunca habían tenido antes. Muchos retos, tuvimos pues un reto de comunicación importante, de pedagogía, de explicar cómo funcionaba. Hemos venido al Congreso también en varias oportunidades a debates de control político para explicar el funcionamiento del programa, las estrategias para lograr llegar a todos los beneficiarios, el trabajo que hicimos con las entidades territoriales, hicimos el audio, Francisco. Sigue, director. Gracias. Muchas gracias. Ya voy a terminar. Entonces, quiero destacar los resultados. Los resultados son, primero, un punto que de pronto no le hemos hecho suficiente énfasis. Siempre que había la posibilidad de seleccionar como beneficiaria a una mujer en un hogar focalizado, se seleccionaba a la mujer. Esto resultó en un efecto de empoderamiento femenino, de cierre de brechas de género importante. La focalización, como vemos, fue muy adecuada en pobreza extrema, pobreza, vulnerabilidad. Los hogares beneficiarios son hogares con beneficiarios en edad de trabajar, que han perdido sus ingresos, niveles educativos concentrados en secundaria y en primaria y algunos con ninguna educación. La distribución está en todo el territorio nacional. Ingresos Solidarios se hizo únicamente la focalización por hogares, no por territorios. Entonces, pues refleja la concentración de la población en el país. Impactos adicionales de inclusión financiera, casi 1 millón de hogares incluidos financieramente, el uso digital subió 62%, empoderamiento femenino, confianza de los hogares que tienen cuentas y recursos en sus cuentas. Entonces, realmente muchos efectos positivos adicionales a simplemente el giro. Compensación del IVA sí tenía un enfoque territorial, además del de familias. 1 millón de beneficiarios para el 2020. Vamos a buscar continuar escalando el programa en lo que queda del gobierno. Ya tenemos varias evaluaciones de los programas andando, tanto ingreso solidario como compensación del IVA. Este es un estudio de 2 investigadores académicos que mostraron que la devolución del IVA resultó en mejoras en salud financiera de los hogares, en mejoras en educación de los hijos, se protege el capital humano también, y también, muy interesantemente, hubo apoyo en los hogares a las políticas del gobierno. Se mostró que los hogares están reconociendo estos esfuerzos dentro de estas evaluaciones. Entonces, para terminar, creo que hay muchos logros y muchos retos, y estos programas nos obligaron a acelerar muchos programas que teníamos en conjunto. La Mesa de Equidad es un gran espacio donde, como mencionaba la doctora Susana, estamos trabajando muy articuladamente para consolidar todo lo que hemos logrado como respuesta rápida e inmediata a la emergencia del COVID. Vamos a seguir poniendo en marcha el registro social, mejorando las bases de datos y finalmente esta es una evaluación del impacto que hemos tenido en pobreza extrema y pobreza. Hemos logrado evitar que la pobreza extrema suba en 6.5%, es la barra roja última, y la pobreza hemos evitado que suba a nivel rural 6.6%. A nivel nacional,
evitamos que subieran 3 puntos porcentuales. Entonces, realmente todo el portafolio de programas ha logrado mitigar el aumento de pobreza y permitir que la recuperación ojalá sea mucho más rápida de lo que sería en ausencia de estos programas. Continuamos finalmente trabajando en registro social junto con el DPS, junto con las otras entidades del gobierno, en consolidar los avances que se han hecho y tener un sistema de seguridad social y una red de apoyo social mucho más resiliente saliendo de esta emergencia. Les agradezco mucho su atención y quedo disponible para cualquier pregunta que se presente. Muchas gracias.